Hoy conoceremos un lugar espectacular, un monumento de enorme valor cultural e histórico. Conoceremos el Museo de Sitio y Santuario Arqueológico de Pachacámac, un lugar realmente maravilloso. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museos sin Límites. El Santuario Arqueológico de Pachacámac está ubicado en el Valle del Lurín, a 30 kilómetros de la ciudad de Lima. Fue el más importante centro ceremonial prehispánico en toda la costa de América del Sur y tuvo un periodo de vigencia de 1200 años. Se ubica muy cerca de la desembocadura del río Lurín, que junto a los ríos Rímac y Chillón forman los tres valles principales de la costa central peruana. Está inserto en tres ecosistemas absolutamente distintos: el desierto, un valle muy fértil y el mar. El santuario de Pachacámac está ubicado al sur de Lima y comprende una gran área donde se encuentran una serie de edificios de diferentes épocas, desde los años 200 después de Cristo hasta más o menos los años 1533 en que llegan los españoles al sitio. Pachacámac es uno de los sitios que tiene una más larga secuencia en la costa peruana prehispánica, porque tiene una larga historia que data de más de 1000 años. En esos 1000 años, a través de la arquitectura, uno puede recorrer más o menos la historia del antiguo Perú. Pachacámac es un verdadero testimonio del proceso de civilización prehispánica, pues reúne diferentes edificaciones de las distintas sociedades y culturas que la ocuparon durante siglos. El Santuario Arqueológico de Pachacámac cuenta con más de 465 hectáreas y más de 50 estructuras en su zona monumental. La sociedad que inició las construcciones en el santuario fue la Sociedad Lima, alrededor del 200 después de Cristo. Ellos fueron los responsables de construir el templo más grande que se conoce hasta el día de hoy, el Templo Viejo o el Templo de los Adobitos. A partir del momento en el que los Lima ocupan este territorio, Pachacámac siempre estuvo ocupado. Posterior a los Lima, la sociedad Huari, luego los Ichma y finalmente los Inca son quienes ocuparon este espacio y que permitieron que este santuario siempre se mantuviera vivo. Una de las características principales de las sociedades que son las responsables de la construcción de toda esta monumentalidad es un vínculo muy estrecho con el mar y con los recursos de esta zona, con el valle, el río, los totorales, las fuentes de agua y todos los recursos naturales que este territorio poseía. Respecto también a toda esta íntima relación con la naturaleza, cabe resaltar que las deidades del panteón inca también rendían culto a las fuerzas de la naturaleza. Pachacámac, que viene de dos palabras quechua, pacha y camac, tierra y el que da vida al mundo, está representado o significa la fuerza de este dios en dominar la tierra o controlar las fuerzas telúricas del universo.
Pachacámac significa el alma de la tierra, el que mueve el mundo. En la cima del templo pintado había una cámara que resguardaba el ídolo de madera que representa a esta deidad, al dios Pachacámac. Esta imagen infundía gran temor y respeto entre los antiguos pobladores, quienes no se atrevían a mirarla directamente a los ojos. Incluso sus sacerdotes ingresaban al recinto de espaldas. Temían que de ocasionar su furia, un solo movimiento de cabeza provocaría fuertes terremotos. La imagen nos muestra en la parte superior una figura humana doble. Debajo de esta encontramos imágenes de felinos, serpientes de 2 cabezas, plantas, otras figuras humanas y diversos motivos geométricos. El ídolo de Pachacámac fue encontrado justamente en el frontis del templo pintado por Albert Giesecke, quien para los trabajos previos al Congreso de Americanistas realizaba un trabajo de limpieza de los escombros que cubrían toda esta estructura. En este trabajo él encuentra el ídolo de Pachacámac y la puerta. Ambos elementos se asociaban a la cámara del ídolo, a las descripciones que los cronistas habían indicado en el momento que llegaron los primeros españoles al templo de Pachacámac. Para acceder a la cámara que resguardaba al ídolo, había que atravesar una puerta que solo permitía el paso de un hombre. ¿Quieren saber más sobre esta misteriosa puerta? Se los cuento al regreso. En 1533, según escribió el cronista Miguel de Estete, la puerta era muy tejido de muchas cosas, corales, turquesas, cristales y otras cosas. La puerta está confeccionada con varas de madera cubiertas con hilo de algodón y una tela llana, blanca, que la cubre. Además, está adornada con conchas de espondilus que han sido trabajadas, pulidas muy finamente y han sido cosidas a la estructura. Y por la parte posterior está adornada con pequeñas láminas que creemos que han sido de metal, las cuales ya no hemos encontrado, pero quedan las improntas sobre el textil con diseños circulares y de animales marinos, como peces. El ídolo, la puerta y otras miles de piezas, entre textiles, cerámicos, piezas de metal, de madera y material orgánico, puedes verlas aquí, en el Museo de Sitio Pachacámac, que es la antesala perfecta al milenario santuario. En el Museo Pachacámac, ustedes tienen la opción de hacer 2 tipos de visita. Una visita que es totalmente cronológica y una visita que nos permite recorrer el santuario a través de las ofrendas que se han encontrado acá en el sitio. No hay que olvidarnos que todo esto está conectado al gran camino Inca el Capañán. Entonces es a través de este camino que probablemente llegaban los peregrinos hacia el sitio. Y acá en el museo se refleja la historia del sitio. El museo es la antesala al sitio arqueológico. Entonces hay la cronología por un lado y la historia de los peregrinos por otro. Y otro dato que es importante es que el museo puede ser visitado por personas que tienen problemas de movilidad física, porque hay silla de ruedas y hay una serie de rampas que permiten al visitante disfrutar de su visita sin ningún problema. El museo se inauguró en febrero del 2016, significó un gran esfuerzo del Ministerio de Cultura y del proyecto Capañán. El proceso de creación del museo fue un proceso bastante largo.
pero creo que es un proceso natural, porque en el 2005, cuando Luis Lumbreras era director del Instituto Nacional de Cultura, los arquitectos Llosa y Cartegana ganan el concurso para el diseño del Museo Pachacámac. En el 2008, cuando Cecilia Bácula era directora del INC, se retoma el proyecto del Museo Pachacámac. Nosotros hemos trabajado de la mano con un equipo de investigadores para ver el guión, para ver el diseño museográfico con el arquitecto Cortegana, que nos ha permitido tener este museo hoy día como uno de los museos más visitados del Perú. El equipo que trabajó para el diseño del guión y la museografía estuvo conformado por Marco Rosas, el equipo del Museo de Pachacámac, donde estaba todo el equipo del área de investigación. Es interesante también anotar que el santuario tiene un plan de manejo, y en ese plan de manejo están los lineamientos que nos permiten organizar nuestro trabajo. En ese plan de manejo fue Cucha del Águila quien participó también en toda la parte social. Entonces hemos tratado de juntarnos todo un equipo multidisciplinario para poder elaborar esta propuesta museográfica. Algo que me ha llamado mucho la atención es la gran cantidad y variedad de ofrendas que podemos apreciar. Estas eran dedicadas a las deidades del santuario con el fin de obtener de ellas sus bendiciones y así asegurar la productividad en su pesca y cosechas. Con el exministro Luis Peirano, ya convertido en Ministerio de Cultura, él da nuevamente un impulso para el logro de este museo, que era un proyecto importantísimo para el Perú. Finalmente, con la doctora Diana Álvarez Calderón, se cristaliza y se logra la construcción de nuestro museo. Los arquitectos que realizaron el diseño del museo han sido Patricia Llosa y Rodolfo Cortegana. Son jóvenes arquitectos con amplia experiencia y con mucho reconocimiento, lo cual ha permitido además de que podamos tener varios premios internacionales de arquitectura. El diseño es un diseño muy respetuoso del paisaje arqueológico, se sumerge en el territorio sin afectarlo, lo afecta lo menos posible, y una de sus características principales es que se ha tomado como un elemento arquitectónico las rampas, que es una característica de la arquitectura Ishma que se pueden apreciar en nuestras pirámides con rampa. Un área total construida de 7.500 metros cuadrados, de los cuales 3.000 son área techada, y donde está compuesto por una zona de exposiciones, la sala de exposiciones, y una sala temporal que alcanza un área aproximada de 1.000 metros cuadrados. Esto ha significado un espacio importante para poder exponer las colecciones que el Museo de Pachacámac tenía, muchas de ellas en sus depósitos. El museo utiliza recursos táctiles y código QR en las vitrinas que exhiben las piezas más representativas. El recorrido finaliza con una galería de las principales investigadoras e investigadores del santuario. En el siguiente bloque saldremos a hacer un recorrido por el santuario. ¡Vamos!
Aquí podemos apreciar la arquitectura monumental construida por los antiguos pobladores a lo largo de 1200 años de vigencia que tuvo el santuario. Pachacámac presenta un circuito diseñado para ir recorriendo diferentes edificios construidos por diferentes sociedades. A lo largo del recorrido, además de ver la monumentalidad del sitio arqueológico y las diferentes estructuras, vamos a poder ver cómo el sitio está inserto en un paisaje cultural sumamente importante y determinante para que el sitio se construyera en este lugar. Hacia el lado oeste se va a encontrar todo el valle, o lo que queda del valle fértil del Lurín. El río Lurín también se puede apreciar, y hacia el lado oeste se puede ver la línea litoral con las dos imponentes islas de Pachacámac que sacralizan todo este paisaje, ya que son la representación de Cabillaca y su hija, dos deidades del panteón inca que se materializan en este espacio. Hay 4 culturas principales que han construido los diferentes edificios monumentales en Pachacámac. La primera estructura monumental es el Templo Viejo o el Templo de Adobitos, construido por la cultura o por la sociedad Lima, que se consolidó en el territorio de los valles del Chillón, del Lurín y del Rímac, y que en Pachacámac también construyó el Templo Viejo. Posteriormente, la sociedad Duari llega a Pachacámac y tiene una presencia importante en este territorio. Sin embargo, las excavaciones no nos han permitido encontrar evidencias de la arquitectura que ellos construyeron o que ellos utilizaron. Hemos encontrado diversas ofrendas, áreas de ocupación y algunos indicios o trazos en el diseño arquitectónico. Sin embargo, su presencia se materializa principalmente en las ofrendas y en los materiales de la cultura huari en Pachacámac, como la cerámica o algunos textiles finamente decorados y con diseños muy representativos. Posteriormente, los Ichma permiten que el santuario crezca en dimensiones y que también tenga una envergadura un poco más amplia a nivel regional. Y finalmente los Inca llegan, realizan grandes transformaciones, construyen los más importantes templos, como es el Templo del Sol o el Aguiahuasi, y ahora sabemos que también realizaron algunos acondicionamientos en el Templo Pintado. El culto a Pachacámac tenía una intensa actividad en este templo, en este edificio, que se conoce como el Templo Pintado, y es donde creemos que se encontraba el oráculo del dios Pachacámac. Cuando los incas llegan en esta actividad expansiva y alcanzan la costa central y el santuario de Pachacámac, ellos construyen en el promontorio rocoso más alto, en un lugar privilegiado, el Templo del Sol, para rendir culto a su deidad principal. Sin embargo, este templo sigue en funcionamiento. Actualmente, las recientes investigaciones que hemos realizado el equipo del Museo de Sitio Pachacámac nos han permitido conocer que los incas realizaron algunas remodelaciones en esta estructura. Sin embargo, creemos que la construcción de este edificio y el funcionamiento de este edificio data de mucho tiempo atrás. En Pachacámac, los templos más importantes son el Templo Pintado, el Templo Viejo y el Templo del Sol. Estos 3 templos de Pachacámac, cuya importancia está vinculada a las actividades rituales y al culto al dios Pachacámac y al sol. Pachacámac formaba parte de uno de los principales tramos del Capañán. Desde Pachacámac hasta Jauja fue un importante centro de peregrinaje visitado por multitud de habitantes de los diversos y más lejanos pueblos. Pachacámac está ligado al Capañán porque es cabeza de un tramo denominado el tramo justamente Jauja-Pachacámac, que atraviesa diferentes ecosistemas, porque de aquí salía un tramo entonces que nos permitía conectarnos a Hatun Jauja, el centro administrativo que está del otro lado,
O sea, aquí estaba Pachacámac en el mar y Jatunjauja al otro lado. En ese recorrido hay una serie de apus, donde se encuentra Pariacaca. Los centros ceremoniales están asociados al agua. El agua es un factor importante en Pachacámac. Toda la relación de Pachacámac es con el mar. Pachacámac era un importante centro de peregrinaje porque albergaba al oráculo de Ichma, que los incas bautizaron como el oráculo de Pachacámac. Este dios, este oráculo era tan importante que permitió justamente a los incas, al apoderarse de este sitio, transformarlo en un santuario ya realmente mucho más grande. Ya no era el santuario regional, sino se volvió un santuario que permitía a los incas también controlar gran parte de esta zona costera. Había santuarios en diferentes puntos y Pachacámac era uno de los más importantes, según lo documentan además los cronistas. Pachacámac creo que es un hito en la historia del antiguo Perú. Aquí podemos nosotros encontrar más de 1000 años de historia, pero no solamente eso, Pachacámac sigue siendo un santuario vivo. Ese es uno de los valores universales que tiene este sitio. Si ustedes vienen para los solsticios o los equinoccios, hay mucha gente que está viniendo a dejar sus ofrendas aquí en el sitio, porque justamente creen que este es un lugar importante de peregrinación hoy en día. Este moderno museo les va a permitir, a través de su visita, entender la historia del sitio. Y este es un museo relativamente moderno que pertenece a todos los peruanos y sobre todo a la comunidad que se encuentra aquí en el entorno del santuario arqueológico. Hemos pasado a la virtualidad. Entonces antes eran las escuelas que venían con las cuales interactuábamos acá. Ahora somos nosotros los que interactuamos virtualmente con las escuelas, lo que nos ha permitido ampliar nuestro panorama. Entonces tenemos Visitur, tenemos talleres de bordados, tenemos talleres para personas con discapacidad, para la tercera edad. Entonces son actividades que estamos coordinando en algunos casos con los municipios locales. El museo hoy ya dejó de ser un centro donde se almacenaban objetos. Ese es el primer criterio. El museo abre sus puertas, el museo sale fuera de sus paredes, pero la comunidad también tiene que apropiarse de este patrimonio. Es fundamental la relación que tiene el museo con la comunidad local. Y solo esta unión nos va a permitir que esto sea un proyecto sostenible a futuro. Tenemos un proyecto con mujeres del entorno del sitio, se formaron como asociación y constituyen un grupo de mujeres artesanas que trabajan artesanías con identidad del santuario. Ese es uno de los objetivos más importantes que tiene el museo y que tienen los museos del Ministerio de Cultura. Sisan es un vocablo quechua que significa florecer. Nosotras somos 23 mujeres que vivimos al contorno del santuario. Estamos aquí desde el 2014 elaborando nuestros productos con iconografías de aquí del santuario. Estamos haciendo las técnicas que es teñido en reserva, que es bordado, serigrafía, y también hacemos la confección, que es ya el producto terminado. Nuestros productos se venden aquí en el santuario de Pachacámac y también nos pueden encontrar por el momento en el Facebook, buscando como Sisan Artesanas. Bueno, los esperamos.
Gracias a los restos arqueológicos, a la museografía, a la arquitectura y al espacio donde está ubicado, el Museo de Sitio Pachacámac está a la altura de los más importantes museos arqueológicos del mundo. Así como los antiguos pobladores venían aquí a rendir culto a sus dioses y a consultar el oráculo, te invito a que hagas un peregrinaje cultural a este maravilloso lugar y así conocerás más de la historia de Pachacámac.